Historia de los reyes de Israel. El día de hoy vamos a estar continuando con la historia de los reyes que gobernaron del lado del reino del norte, ¿verdad? Que eran las 10 tribus. Vimos cómo fue la división del reino, ¿verdad? Entre el hijo del rey Salomón y Jeroboam. Lo menciono aquí nuevamente porque vamos a retomar la historia con el rey Jeroboam, que fue cuando Dios, ¿verdad?, permite que el reinado se divida. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió con el rey Jeroboam y cómo fue que su hijo, ¿verdad?, Nadab, continuó con ese gobierno. Entonces vamos a darle lectura al primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 20, para entrar ya en nuestra historia. Entonces versículo 20 dice así: el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Aquí en este versículo nosotros encontramos ya que nos da ¿verdad?, la información de que el rey Jeroboam muere y que dice que él duró gobernando durante 22 años. Cuando ya él fallece, entonces sube al trono, sube al reinado su hijo Nadab. Vamos a encontrar la historia del rey Nadab en lo que es la continuación aquí mismo en el primer libro de Reyes, capítulo 15, del versículo 25 al 32. Para ver qué fue lo que sucedió con él, vamos a darle lectura. Dice aquí la palabra del Señor: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Recuerden que siempre vamos a estar escuchando cómo simultáneamente en los dos reinos nos da la información quién estaba del otro lado del reino y quién estaba, ¿verdad?, en el reino que estamos hablando ahorita. En este caso, el rey Asa era el que estaba gobernando en el lado del reino del sur. Entonces, versículo 26 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y aquí tenemos en este versículo, con estas palabras que Dios nos hace saber, vemos cómo fue el comportamiento de Nadab. Dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y habíamos visto que el pecado de Jeroboam, su papá, fue que él construyó 2 becerros de oro. El comportamiento de su papá, Jeroboam, fue algo muy, muy triste, porque cuando él mira que Dios entrega las 10 tribus, le entrega el gobierno, el corazón de Jeroboam empieza a tener muchas dudas y se empieza a sentir muy confundido, y es cuando él piensa que cuando el pueblo regresara a ir a adorar a Jerusalén, él pensaba que ellos se iban a regresar y que entonces su reino se iba a terminar. Pero esos fueron pensamientos de mucha duda, de confusión, y eso fue lo que lo llevó a construir 2 becerros y a decirle al pueblo: no vayan más para Jerusalén, quédense aquí y adoren estos ídolos que él construyó. Y entonces vemos que Nadab, su hijo, fue muy influenciado y continuó con el mismo comportamiento de su padre. Él, aquí lo dice la escritura, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Entonces, por la forma en que él no buscó a Dios y tampoco se entregó al Señor, y aquí nos describe que durante esos 2 años de reinado él hizo lo malo, continuó llevando al pueblo hacia el pecado. Entonces vamos a ver qué fue lo que Dios permite. El versículo 27 dice: y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, una de las tribus, de las 10 tribus, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo.
Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. 2 años duró el reinado de Nadab, y Dios levanta a este varón que ya estamos viendo aquí en parte de la historia que estamos conociendo, qué fue lo que hizo Nadab. Vemos que ya encontramos a este personaje Baasa. Este personaje, dice la escritura, que pertenecía a la casa de Isaacar, ¿verdad? Es una de las 10 tribus que Jeroboam estaba gobernando, pero se levanta este varón y viene, y ya escuchamos a través de la escritura que toma la vida de Nadab y acabó con él. Pero vemos algo muy interesante. Dice que esto había sido palabra ya ordenada por el Señor. ¿Por qué? Por causa del pecado que Jeroboam había iniciado y que había llevado al pueblo a esa contaminación espiritual, a abandonar al Señor prácticamente. Entonces, eso fue lo que Dios había ordenado. Entonces, vemos aquí el término de este rey, Nadab, ¿verdad? Que era el hijo de Jeroboam, con su reinado muy cortito, y no solo cortito, sino dejó ese legado donde el Señor dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces vamos a entrar ahora para conocer un poquito más quién es Baasa. Ya vimos que, ¿verdad?, venía de parte de la tribu de Isaacar. Él pertenecía a esa tribu. Dice que él se levanta y toma el reinado. Él viene y asesina no solamente a Nadab, sino que acaba con toda la casa, toda la descendencia de Jeroboam y de Nabat. Así que vamos a ver ahora aquí mismo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 15 del 33 al versículo 34, y luego del capítulo 16 del 1 al 7. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Nuevamente volvemos a escuchar estas palabras que de una manera muy triste nos hacen saber la actitud y el comportamiento, y que de cierta manera no tomaban una experiencia, una enseñanza con las personas que habían estado antes que ellos, porque Baasa había mirado que Nadab se había corrompido, y eso no lo tomó en cuenta, no lo tomó como una enseñanza, no lo tomó como algo que está diciendo Dios, pongan atención, porque ese fue el pecado que hizo que sucediera toda esta tragedia, que se exterminara la casa de Jeroboam, sino que Baasa viene y vuelve a hacer lo mismo. Y es algo muy interesante, porque el versículo 34 vuelve a mencionar y dice que Baasa continuó en el camino de Jeroboam y en el camino con el que había hecho pecar a Israel. Entonces esto nos da a entender y nos dice que ellos continuaron permaneciendo con la idolatría, adorando a los becerros de oro y diciéndole a Dios prácticamente que ellos lo habían cambiado, ¿verdad?, por esos ídolos. Así que vemos aquí el comienzo, la descripción de su reinado de Baasa, y vamos a ver también con él qué fue lo que sucedió. Y como dice la escritura, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza, es para que nosotros tomemos el ejemplo, las experiencias, y oremos a Dios y pidamos sabiduría para nosotros
cambiar el rumbo si estamos yendo en un camino equivocado. Entonces vamos a ver capítulo 16, dice, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Vemos aquí, ¿verdad? Esa repetición de comportamiento. Baasa, mira cómo fue la terminación de Nadab, cómo terminó Jeroboam, y sin embargo él volvió a seguir en el mismo camino, en el mismo comportamiento que los otros dos reyes anteriores. Y por esa causa Dios envía a este profeta a decirle, lo mismo te va a suceder a ti si no cambias tu comportamiento, si no cambias tu camino. Y de una manera muy triste, nuevamente vemos el final del rey Baasa de la misma manera, ¿verdad? Dejando un legado de idolatría y de abandono para el Señor. Entonces, a través de estas experiencias, a través de estos personajes que nosotros estamos viendo en esta historia de los reyes, encontramos cómo cada uno de ellos tomaron su propia decisión de darle la vuelta al Señor, de ir en esa rebelión en contra de Dios, no solamente contra lo que Dios ordenaba, sino contra la misma persona de Dios, ¿verdad? Porque vamos a ir aprendiendo otros reyes que cometieron pecado, cometieron errores, pero nunca rompieron su relación personal con Dios. Y aquí la clave de estos personajes eso es lo más peligroso. Rompieron su relación con Dios, lo abandonaron, no creyeron que Dios era Dios para sus vidas, no lo reconocieron en sus caminos, y entonces vemos, y no solamente dejando en la vida de ellos, sino constantemente el Señor dice, pecaste tú y te llevaste a todo el pueblo junto contigo. Y eso es algo muy, muy profundo, muy fuerte. No solamente te vas tú, no solamente pecas tú, no solamente te alejas tú de Dios, te llevas tu casa, tu familia, porque abandonas al Señor, y ese acto que tú haces de rechazo hacia el Señor empieza a llevar a la destrucción también a los que están cerca de ti, como vemos en estos reyes, ¿verdad? El hijo de Jeroboam murió por sus pecados, su abandono a Dios. Viene Baasa, también el Señor envía una advertencia contra él, y lo vemos también muriendo. Y vamos a dejar aquí con la historia de estos dos reyes, la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros, que debemos tomarla muy en cuenta, que yo espero que con los ejemplos de ellos nosotros podamos orar, pedirle al Señor que nos ayude a ir en el camino y la dirección correcta como Él quiere que lo hagamos. Entonces yo espero que este video sea de grande bendición para tu vida.